oración tiene el poder. ¿Verdad que sí? Pero no todos lo practicamos de la manera que deberíamos de practicarla. Por eso es que siempre en las congregaciones siempre hay pueblo, hermanos, que está débil. ¿Por qué le falta oración? Si en la oración está la fortaleza. Porque nos comunicamos directo con aquel que puede fortalecer nuestras vidas. El que está débil, ¿qué necesita? Acercarse a Dios. Buscar más al Señor. Amén. El que está pasando pruebas, ¿qué necesita? Acercarse más a Dios, tener comunicación más con el de arriba, con el Dios Todopoderoso, para que le ayude a sobresalir en cualquier situación que pueda estar pasando. La oración es la que nos mantiene firmes. La comunicación con Dios nos hace hacer la voluntad de Él. Amén. Entre más lejos estemos de la oración, menos sabremos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque a través de la oración y a través de su palabra, viene Dios, o Dios nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hablábamos que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. Y todo tiene un propósito. Dios nos creó con un propósito a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto eternidad en la vida nuestra. Amén, hermanos. Por eso es que desde el principio de la creación, de las civilizaciones, de las etnias, las culturas, las tribus, los pueblos, siempre se han encontrado registros de que estas personas, por muy alejados del tiempo que puedan estar a nuestra época, siempre se ha encontrado un registro de que eran pueblos, o en algunos de ellos, que les gustaba orar. Amén. Parece raro esto, pero es verdad. Porque el hombre está inclinado a ser adorador. Esto hablábamos por la mañana. El hombre viene con algo que Dios puso dentro. Amén, hermanos. Para poder buscar, para poder orar, para poder adorar. Lamentablemente, muchas de esas personas adoraron a un Dios equivocado. El Dios que no era Dios. Adoraron una imagen que a lo mejor se hicieron, adoraron al mismo hombre, adoraron animales, pero había en ellos ese sentimiento de querer adorar, de querer orar. Y siempre la humanidad, siempre al hombre le ha gustado adorar, postrarse ante algo. Quieras o no, el muy incrédulo puede ser, pero cuando llega la situación difícil, lo primero que trata de hacer es buscar ayuda en alguien que le pueda ayudar, a alguien mayor. Amén, hermano. Y por eso mucha gente eleva oraciones y no sabe ni a quién le está orando. Pero dentro de ellos hay ese sentimiento de querer orar y querer buscar a alguien superior a la raza humana. Y ese alguien es Cristo Jesús, es Dios. Si vamos a Eclesiastés, yo quiero que repasemos este versículo, por favor, o lo volvamos a leer. Capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y todo lo que Dios ha creado, decíamos, tiene un propósito. Usted tiene un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. No fuimos creados porque a Dios le sobró tierra. Aleluya. Fuimos creados con un propósito. A cada uno Dios nos hizo con un propósito. Y a cada uno Dios nos puso en su justo tiempo. En este tiempo que estamos viviendo es el tiempo que Dios quería que viviéramos. Todo tiene su tiempo. Dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón, en el alma del ser humano. Ha puesto eternidad Dios en el corazón del hombre, dice la Biblia. Y esto es lo que decíamos. Sencillamente el cuerpo físico muere, pero nosotros somos eternos. O estamos en una eternidad, vida eterna con Cristo en los cielos, o estamos en una eternidad de tormento. Pero somos eternos. Amén, hermanos. Eso no se puede discutir, lo entendemos muy bien. Y Dios ha puesto en esa eternidad que Dios le ha dado al hombre, ha puesto ese sentimiento de buscar o querer buscar a Dios. Por eso es que Pablo en Romanos nos explica acerca de esto, que el hombre sabía que Dios existía, que el hombre sabe que hay un ser superior. Las cosas no se formaron de la nada. Amén. Yo considero que Carlos Darwin ni él mismo se creyó la mentira que dio.
Porque todo está perfecto. Todo está creado perfectamente. Esto no vino de una explosión o que de la nada. No, hermanos. ¿Sí me explico? No es que los planetas chocaron y se formaron las cosas. Nosotros no venimos por una evolución. Hay un ser que nos ha creado y nos ha creado con propósito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La teoría de la evolución sigue diciendo o afirma de que nosotros evolucionamos en un animal más evolutivo, más grande, más inteligente, pero que no dejamos de ser animales. Cuando se cree en la evolución, se está pensando que aunque hemos evolucionado a humanos, seguimos siendo igual que una gallina. ¿Sí me explico? Pero esto no es así. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos ha creado y nos creó a su imagen y semejanza. Gloria al Señor, aleluya. En el Génesis 1:26, vamos a ir y vamos a leer hasta el versículo 28. Estuvimos leyendo por la mañana solamente el versículo 26. Vamos a continuar esa lectura. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y explicábamos que es la primera oración que nosotros encontramos en las Escrituras. Decíamos y explicábamos que orar es platicar, orar es conversar, y la mejor interpretación para la palabra oración es hablar con un amigo, es platicar con alguien cercano. Dios comienza a hablar consigo mismo y hablamos acerca de esto, que habla acerca de Elohim o de la Trinidad de Dios. Él habla con el Padre, habla con su Hijo, con el Espíritu Santo y dice, hagamos al hombre. Hay una oración acá y la palabra de Dios dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo, por favor, no vamos a eso ahí. En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sigue diciendo, el siguiente versículo dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos la imagen de Dios, nos hizo espíritu. Amén, hermano. Vuelvo a decir esto, Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Y a nosotros nos hizo espíritu dentro de este cuerpo. La palabra de Dios nos enseña claramente que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. El espíritu, Dios nos lo ha dejado para comunicarnos. Es la única manera de comunicarnos con Él, a través del espíritu. Dice la palabra del Señor, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Es la palabra para en el hebreo, y esta palabra significa gobernar. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Para gobernar. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio. Amén. Y por eso decíamos, a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos manden, hermano. Amén. ¿Qué es lo que pasa, hermano, con muchas personas cuando escuchan un mensaje y dicen, ese pastor a mí no me manda? Es que no es el pastor, es la palabra de Dios. Ese predicador a mí no me manda, porque a nadie le gusta ser gobernado. El problema es que si tenemos que adorar a un Dios, tenemos que someternos a su voluntad. Que si en verdad le hemos recibido y somos cristianos, tenemos que estar bajo su poderosa mano y estar dispuestos a hacer la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Gloria al Señor, aleluya. Y señorear dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios nos hizo con un propósito. Ahora, ¿por qué Dios le dio el gobierno y el dominio al hombre? ¿Por qué aparta a Satanás y a sus ángeles? ¿Por qué lo quita de ese gobierno y pone al hombre? Cuando Dios creó la tierra, creó todas las cosas, los animales, y formó al hombre, no dejó a los ángeles a cargo del planeta. No dejó a los ángeles, ni al mismo diablo dejó
a cargo de las cosas, Dios puso un Señor. Y ese fue el hombre. Le dice señorear. Aleluya. Para que gobernara, amén, hermano, Sí, amén. sobre todas las cosas. El hombre con ese propósito fue creado para que el hombre entendiera que él era Señor de las cosas que Dios había creado, pero sobre él había otro Señor. Aleluya. Sí, amén. Amén, hermanos. Que así como todas las cosas se sujetaban al hombre, también el hombre tenía que sujetarse a Dios. Y la única manera de comunicación que había es a través de la conversación con él, a través de la oración. Amén, hermanos, con el Dios Todopoderoso. Aleluya. El hombre ha querido realizarse en la vida. El hombre ha fracasado. Muchas personas viven frustradas porque nunca lograron ser lo que han querido ser. Amén, hermanos. El problema es que nunca se han sometido al propósito de Dios y por eso viven una vida frustrada. En todas las cosas en las cuales nosotros queremos realizarnos, si la voluntad de Dios no está ahí, nos frustraremos. Aleluya. Viviremos amargados. Amén, hermano. No tendremos la paz de Dios, ya que Dios no quiere que vivamos así, porque Él ha dicho, mi paz os dejo. Amén, hermanos. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 33. Si usted va conmigo, por favor. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después en todas las cosas que querramos realizarnos, vendrán por añadidura. Lo primero es la búsqueda hacia a Dios, a las cosas de arriba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Amén. Yo decía, podemos ser buenos predicadores. Esto no nos hace comunicarnos con Dios. Aleluya. Podemos ser, hermanos, buenos cantantes. Esto no nos hace comunicarnos con Dios. La única vía es la oración. El único medio es la oración. Amén. Es como el celular que usted tiene, lo tiene porque esto sirve para comunicarse unos con otros. Amén, hermanos. De esa manera lo hacemos. ¿O no lo ocupa usted para eso? Claro que sí, sí, para eso es. Cada cosa fue hecha con un propósito. Vuelvo a decir, nosotros somos hechos con un propósito. Efesios dice que somos creados para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Para alabanza de su gloria. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero que hay que buscar? A Dios. El reino de Dios y la justicia de ese reino. La justicia de ese rey que gobierna. Amén, hermano. A través de la oración. Entonces, cuando lo buscamos a Él primeramente, cuando hablamos con Él primeramente, en todo propósito que tengamos, Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a guiar a hacer las cosas bien. Dios va a hacer que no vivamos una vida frustrada. Dios va a hacer que no vivamos una vida amargada. Dios va a hacer que no nos equivoquemos. Si nos hemos equivocado en la vida es porque no hemos incluido a Dios en nuestras decisiones. Y ahora es posible estemos pagando por esos errores, pero lamentablemente no nos podemos hacer atrás. Son decisiones que tomamos en las cuales no incluimos a Dios. Si buscamos a Dios primeramente en todas las cosas que emprendamos, Él nos va a ayudar. Seremos bendecidos, seremos prosperados si ponemos a Dios primero. Gloria al Señor. Dios es el todo. Sin Él no existimos, hermano. Dios es el todo en nuestras vidas. Y Él jamás fallará a su palabra. Amén, hermanos. Porque Él es íntegro con su palabra. O sea, Él y su palabra es junto. Dios no le puede fallar a su palabra, porque Él es parte de esa palabra. Si Él fallara a su palabra, ¿cómo sería la palabra? Desintegrara. ¿Por qué? Por eso es que la Biblia dice que Dios busca, o que el hombre de Dios es un varón íntegro, que cuando dice una cosa mantiene esa palabra. Amén, hermano. Que si dice que es cristiano de verdad. Porque si dice que es cristiano y con su testimonio da a demostrar lo contrario, entonces se ha desintegrado.
esa persona, porque no respalda su palabra con sus hechos. Y Dios es íntegro y su palabra es íntegra. Si Él ha prometido respondernos, lo va a hacer. Si Él dice, búsquenme, lo vamos a hallar. Si Él dice, pidan y se os dará, nos va a dar. Porque esa es la promesa de Dios y Él no fallará a su palabra. Gloria al Señor. Por eso es que la Biblia habla de Jesucristo como el verbo, como la palabra que se hizo carne. Es íntegro con su palabra. Él no puede, por su grande amor, pasar en alto el pecado de alguien. No lo puede hacer. Porque Él está sujeto a su palabra. Lo que Él ya dijo, lo va a cumplir. Y Él jamás pasará la palabra que Él ha dicho. ¿Lo creemos, hermano? Una mejor manera de poder explicar esto lo tiene la Biblia. Y vamos, por favor, al libro de Números, capítulo 14 y versículo 18. Números, capítulo 14, verso 18. Oiga bien lo que dice la palabra. Aquí van muchos atributos de Dios incluidos en este versículo. Dice la Biblia, Jehová, ¿qué dice? Jehová tardo para la ira. ¿Y qué dice? Y grande en misericordia. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Así lo dice, ¿verdad? Muchas personas dicen, es que Dios es bueno y por eso Dios no nos va a castigar. Dios es bueno y eso no lo negamos. Amén, hermanos. Sigue diciendo la palabra que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Qué es lo que perdona a Dios? La iniquidad y la rebelión. Pero sigue diciendo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y antes habla de un culpable. Amén, hermanos. Volvemos a leerlo. Dice la palabra, gloria al Señor, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona al que practica iniquidad. ¿Verdad que sí? Lo perdona, pero si se arrepiente. Aleluya. Pero si se arrepiente. Dios no va a decir y sobrepasar su palabra de decir, bueno, aquel no me pidió perdón, pero lo voy a perdonar. No puede ser eso. Aleluya. Porque su palabra dice que Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero si la persona le reconoce a Él como Dios. Aleluya. La única manera de poder ser salvos es reconociendo a Cristo como Señor, como dueño de todas las cosas, hermanos, como el dador de la vida, como el Dios que descendió del cielo a morir por nosotros. Amén. Amén. De ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es Dios. Él es grande en misericordia, sí, pero jamás pasará por inocente al culpable. El que es culpable tendrá su recompensa. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Al leer este versículo, que si Dios nos permite, nos promete en que a través de la oración Él va a contestar nuestras peticiones, estamos seguros que lo hará. Porque Él jamás sobrepasará su palabra. Lo que Él ha dicho, lo va a hacer. Amén, hermanos. Él es un Dios de amor y lo hemos visto a través de la palabra del Señor. Pero también encontramos que Él es fuego consumidor. ¿Verdad que sí? Él es el Dios todopoderoso. Él no es hombre, dice la Biblia, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Santiago hablaba acerca de esto. Si usted va conmigo, por favor, al capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no es así. Dios no dice una cosa hoy y piensa otra mañana o dice otra mañana. El hombre de doble, esa palabra ánimo es la palabra alma o mente. El hombre de doble mente que piensa una cosa y luego piensa otra, no agrada a Dios. Amén. No podemos decir hoy voy a buscar al Señor y mañana ya no lo quiero hacer. No se puede. No podemos tener dos mentes o nuestra mente esté dividida. No se puede. Amén. La palabra de Dios dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa persona así necesita de Dios. Amén. Necesita de Dios. El padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, se equivocó antes, cientos de años antes que él.
Santiago nos había explicado esa conducta que él quiso entender en el ser humano. El problema de este hombre es que él nada más se encargó de estudiar lo físico, pero el hombre no es solamente físico, el hombre es espiritual también. Y el único que tiene la medicina para esos problemas espirituales es Dios. No hay nadie más. El único que entiende al hombre es el que ha creado al hombre, el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Por eso imagínese usted, cuando nos separamos de Dios, que decidimos alejarnos de Él. Imaginémonos esto, pensemos de esta manera, que Dios cuando vio que tomamos esa decisión dijo que se van a ir, sí, nos vamos a ir, y nos vamos a ir lejos, okay, pueden irse, porque Él no tiene a nadie a la fuerza. ¿Verdad que sí? Él no tiene a nadie a la fuerza. Él no obliga a nadie a servirlo. Por eso Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros tomemos las decisiones a quién servir, a quién buscar. Hay mucha gente afuera que está orando a un muñeco, pero usted ha tomado la decisión porque Dios llegó a su vida y ha entendido que el único que hay que orar y platicar con Él es el verdadero Dios, el Dios que merece la gloria, merece la honra, porque en la oración hay poder. Gloria a Dios. Imagínese Dios dialogando con el hombre. ¿Te vas a ir? Sí. Lo único, antes que te vayas, te quiero decir que separados de mí, nada pueden hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso decíamos, hermanos, incluso el más ateo, el que dice no creer en Dios, ese ateo se vuelve idólatra. Esto lo estuvimos viendo allí. Se vuelve idólatra. Aún aquel que dice que no cree en Dios se ha vuelto un idólatra. Porque al quitar a Dios, al decir que no quiere un Dios que gobierne su vida en todas las áreas, moralmente, espiritualmente, y que no quiere reglas de ese Dios, él se está poniendo como Dios para gobernarse a sí mismo. Amén, hermanos. Y a Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. A Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. Amén, hermano. Dios bendiga a mis hermanos que vienen llegando. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Le damos un fuerte aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En la lectura que estábamos leyendo, dice la palabra que aconteció, estamos en Lucas capítulo 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Considero que todos los discípulos estaban observando a Jesús, que siempre tenía esa costumbre de orar. Y cada uno de ellos comenzaron a dar su opinión acerca de estas cosas. Y a alguien le dijeron: pues ve tú, habla con él. Porque uno es el que habla por todos. Porque le dice: Maestro, Señor, enséñanos a orar. Y decíamos, estudiábamos por la mañana, que ellos veían bien el ministerio de Jesús. Descendían de día, hermanos, a la ciudad a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a libertar a los oprimidos por espíritus inmundos. Amén. Pero cuando terminaba esa faena, regresaba al monte y a orar. Ellos veían que la fuente, amén, donde Él se fortalecía era a través de la oración. Aunque Él era Dios y es Dios, pero enseñó un principio muy importante: la oración y la dependencia de Dios en todo momento. Amén, hermanos. Recuerden que la Biblia dice que Él vino como siervo a hacer la voluntad del Padre. Cuando Él moría en la cruz, esa palabra, consumado es, le dice: hecho está, lo que me enviaste a hacer, ya lo hice. Todo está cumplido ya. Amén, hermanos. Pero Él enseñó estas cosas. Incluso cuando iba a resucitar a Lázaro, Él eleva su oración. Amén. Dice: Padre, yo sé que me has oído. Yo sé que tú me escuchas. Pero por ellos. Amén. Por ellos, para que aprendan a orar. Amén. Por ellos. Pudieron haber habido ahí personas
que habían perdido su fe en Dios. Amén. Porque los judíos son muy celosos en este asunto de adorar otra cosa o otro ser que no sea Dios. Amén. Pero era necesario para él enseñarles estas cosas. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Hablábamos de un Daniel que dice la Biblia que oraba 3 veces al día, y la respuesta, el milagro que Dios hizo en su vida cuando este hombre estaba pasando por situaciones difíciles. Podemos encontrar a una mujer llamada Ana derramar su alma delante de Dios. El sacerdote la tuvo por borracha, por ebria. Le dice: ve, regresa a tu casa y digiere tu vino, y entonces viene y le dice: no es que estoy borracho, yo estoy derramando mi alma al Dios Todopoderoso, estoy elevando una oración a Él. Y sucedió el milagro, porque la oración tiene poder. Aleluya, gloria al Señor. Dios le dio lo que quería. ¿A través de qué, hermano? De la oración. Podemos ver a un Josué orando en un momento difícil para él. Estaba con su ejército y le dice a Dios, eleva su oración a Dios para que Dios hiciera un milagro. Y le ordena a la luna y al sol, amén, hermanos, que se detengan. Y la Biblia dice que Dios le oyó. Y Dios hizo la obra. Dio la orden cuando oró a Dios. Y Dios hizo el milagro. La luna se detuvo y el sol también. Y el día duró más, dice la Biblia. Porque en la oración hay poder. ¿Cómo se pueden derribar, hermanos, los muros que el enemigo levanta en nuestro caminar? A través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, estar cerca de Él, en comunicación con Él. A través de la oración se han librado grandes batallas y se han obtenido grandes victorias, porque Dios es poderoso. ¡Aleluya! Dios es poderoso. Amén, hermanos. ¿Cuántos testimonios hemos podido escuchar de hermanos en nuestros tiempos que han estado, hermanos, con un revólver en su frente y a punto que le disparen, y han comenzado a orar y Dios ha hecho un milagro? ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor, Él se lo merece. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mueve al tirarnos de rodillas y comenzar a clamar a Dios? Que esos momentos de dolor, de tristeza, de ansiedad en nuestras vidas, cuando los ponemos en las manos de Dios, estamos orando y cuando nos levantamos ya todo se ha ido. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que en la oración hay poder. En la oración hay poder. ¿Por qué? Porque Dios responde. ¿Por qué? Porque Dios da respuesta. Aquel profeta, dice la Biblia, que oró a Dios para que no lloviese y no llovió. Un milagro extraordinario. Amén, hermano. Las estaciones del tiempo, o del tiempo como nosotros lo conocemos, eso va rotativamente, una tras otra. Amén, hermanos. Una tras otra. Pero este ordenó que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Y luego volvió a orar y Dios derramó la lluvia. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder. Entonces nos preguntábamos, ¿por qué los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar? Y no le pidieron otra cosa. Lo habían visto caminar sobre el agua. ¿Por qué no dijeron: ¿por qué no nos enseñas? ¿Qué es lo que usas tú ahí para saber caminar sobre el agua? ¿Por qué no nos enseñas a caminar sobre el agua? Enséñanos a hacer milagros, porque vemos que tú solo ordenas y el milagro se realiza. Enséñanos. ¿Por qué no pidieron eso? ¿Por qué ellos se enfocaron en este punto, pero muy importante, que había afectado su vida? Había impactado su vida. Habían sucedido milagros, pero lo que le pidieron a Jesús que les enseñara era a orar. A orar. Y ellos le dicen: Juan les enseñó a sus discípulos, enséñanos tú también. Amén, hermano. Juan había entendido el poder que tiene la oración. Amén. Lo había entendido muy bien. Vuelvo a decir, ¿qué nos estará pasando a nosotros, los cristianos de esta época? ¿Qué es lo último que dejamos para hacer? ¿Qué nos estará pasando? Que en un culto de oración en el cual nos reunimos a orar, no venimos a orar.
¿Qué nos estará pasando por el amor de Dios? Si estamos abandonando lo más importante de nuestra vida. ¿Qué nos está pasando? Si a un tiempo de ayuno y oración no nos hacemos presentes, ¿qué es lo que queremos? ¿Con qué derecho demandamos de Dios las bendiciones para nuestras vidas y para nuestras familias cuando no le buscamos? ¿Con qué derecho venimos delante de Él y le decimos, Señor, necesito esto, ayúdame en esto? ¿Con qué derecho si antes no nos acordamos de Él? ¿Con qué derecho si solamente en la tribulación nos acordamos que hay un Dios? ¿Con qué derecho venimos delante de Él a hacer esto? Nosotros sabemos perfectamente que la oración tiene poder. ¿Por qué esperar lo último? Es cuando estamos pasando, hermanos, por situaciones difíciles, lo último que buscamos es a Dios. Podemos consultar con el papá, con la mamá, con los hermanos y tratar de resolver la situación por otros medios, y cuando nos damos cuenta que no podemos, entonces buscamos a Dios, cuando lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. ¿Por qué, amados hermanos, cuando vemos el favor de Dios en nuestras vidas, cuando estamos en esos apuros y buscamos y obtenemos respuestas de Dios, obtenemos el milagro, Dios hace la obra que nosotros estamos pidiendo? ¿Por qué después de ese milagro dejamos de buscar a Dios? ¿Qué es lo que nos pasa si sabemos que la oración tiene poder? Si sabemos que la oración tiene poder, ¿qué nos está pasando con esto? Amén, hermano. Yo decía esto por la mañana. Si cada uno de nosotros tuviera el acuerdo de cuando venimos a la casa del Señor, orar primero, orar primero, y darle gracias al Señor que estamos en su casa, que venimos a alabar su nombre. ¿Y sabe qué pasa muchas veces cuando no sentimos nada? Nos vamos enojados, echándole la culpa al músico, al predicador, a los que dirigieron, cuando nosotros mismos hemos tenido la culpa y el error. ¿Por qué no venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy postrado delante de tu presencia? Antes de que comience este culto, yo le estoy pidiendo, Señor, que usted me ayude. En este culto yo quiero bendecir su nombre, quiero glorificar su nombre, pero quiero sentir su presencia en mi vida. Porque es lo último que dejamos. Pero sí nos enojamos cuando no sentimos la presencia de Dios. Si nos molestamos y vamos cuestionando qué es lo que pasó, quién tuvo la culpa, porque el último culpable somos nosotros. Siempre vemos en todo, desde el altar hasta el último que se sienta allá en la silla, cualquiera de ellos tuvo la culpa. No, la culpa la tuvimos nosotros por no buscar a Dios. Amén. Y cuando estamos en los aprietos, en las situaciones difíciles, queremos que Dios esté ahí. Queremos que Dios esté ahí. Pero en esos momentos, cuando todo va tranquilo, cuando todo está bien, ¿por qué no seguir buscando a Dios? Amén. ¿Por qué no tener ese hábito de oración? Si tuviéramos un hábito de oración en el momento de prueba, hermano, ni cosquillas nos hicieran. Ni siquiera nos sintiéramos tristes. Porque estamos fortalecidos en la oración. Y somos cristianos. Y vamos para el cielo. Pero ¿cómo estamos de divorciados con aquel que nos viene a traer? Aleluya. ¿Cómo es eso que vamos a volar con Él cuando no queremos hablar con Él? Cuando no queremos platicar con Él. Amén. Cuando sí queremos tener todo a nuestro alcance, pero menos esforzarnos o hacer un sacrificio mayor de poder buscar a Dios más tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Comenzamos a enfriarnos, a desanimarnos y siempre tiene que haber un culpable. Yo siempre lo he dicho, la persona que se desanima, se enfría y se va de la iglesia es porque dejó lo más importante, la oración. Aleluya. Buscar a Dios. Mientras la persona, miren hermano, mientras la persona está buscando a Dios, esa persona está fortalecida. Ningún diablo lo va a mover de su fe. Ningún demonio lo va a mover de la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Nadie nos moverá del amor de Cristo. Vienen con espadas, no importa. Aleluya.
Si nos quitan la vida, vamos derechito al cielo. Si hambre, no importa, glorificamos a Dios. Gloria a Jesús, porque creemos en un Dios de poder. Haya o no haya alimento, creemos en un Dios de poder. Creemos que en un Dios que está en las buenas y en las malas con nosotros. Cuando estamos pendientes siempre de la oración. Cultivar esa comunión con Él, porque Él quiere hablar con nosotros. Si Él no quisiera hablar con nosotros, no nos hubiera dejado el teléfono. Aleluya. No nos hubiera dejado el medio para comunicarnos con Él. No nos hubiera dicho nada de platicar con Él. Hubiera dicho, ustedes sigan, les voy a dejar la Biblia, o más adelante van a haber personas que van a traducir sus escritos, va a haber algo que le van a llamar Biblia, y bueno, quédense con eso. Y al rato yo vengo por ustedes. No, pero es que Él quiere que nosotros nos estemos comunicando. Aleluya. Que estemos pendientes, hermano, porque Él está pendiente de nosotros. Yo siempre he dicho, el simple hecho de estar con vida es porque Dios estuvo pendiente de nosotros. Hoy. Amén. Nos despertó, nos levantamos, sus misericordias fueron nuevas este día, porque Él está pendiente de nosotros. Y Él siempre está esperando que usted y yo nos acerquemos delante de Él y decirle, papito, aquí estamos. Aleluya. Padre mío, aquí estoy, delante de su presencia, para platicar con Él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Fuimos creados con un propósito. Dios nos creó con un propósito. Y la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y Jesucristo nos enseñó ese principio practicándolo Él mismo cuando anduvo acá en la tierra. El ser cristiano no es solamente decir yo soy cristiano. Si no tenemos comunión con nuestro Dios, no somos cristianos. Aleluya. No somos cristianos, tenemos que tener comunión con Él. Amén. ¿Qué tiempo nosotros le dedicamos al Señor en la oración? ¿Cuánto tiempo usted en su vida ya decidió? O ha venido o ha decidido desde el tiempo que vino a Cristo, y usted tiene, hermanos, ese tiempo ya específico para poder hablar con Él. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo? Amén. O es de las personas que siempre está cansado, siempre llega cansada, como sea. Y no hay tiempo para nada. Aleluya. No hay tiempo para buscar a Dios. Buscamos todas las demás cosas, pero nos olvidamos del principio, de buscar primeramente arriba, y todas las demás cosas vienen por añadidura desde arriba. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas irán en orden de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Dios quiere que nosotros le busquemos en todo momento. Dios nos hizo seres adoradores, y Él quiere que nosotros le busquemos en todo momento. Para eso nos llamó, para tener comunión con Él, para buscarle en todo momento. De tal manera que el apóstol Pablo decía, si pedimos como conviene, no lo sabemos, pero Dios, el Espíritu Santo, que está con nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el propósito del Espíritu Santo es acercarnos a Dios a través de la oración. ¿Cómo usted y yo podemos orar? A través de la fuerza que el Espíritu Santo infunde en nuestra vida para comunicarnos con Dios. Si usted no ora, hermano, usted puede tener todo género de lengua, usted no es cristiano. Amén. Puede hablar todo género de lenguas espirituales que puedan existir, pero todavía no ha conocido a Dios. Amén, hermanos. Si alguien no ora, puede predicar muy excelente, pero no ha conocido a Dios todavía. Si alguien no ora, puede profetizar grandes misterios, porque la profecía para eso es grandes misterios, pero no ha conocido a Dios. Porque de la única manera de poder conocer al Rey es a través de la oración, platicando con Él. Amén, hermano. No es cierto que nosotros entre más platicamos, más comunicación tenemos con una persona, mayormente la conocemos. Es lo mismo con el Señor. Si la oración Dios la dejó para que nos comunicáramos con Él y le conociéramos mejor, nos ha dejado su palabra para que la estudiemos, pero después de la palabra viene la oración. Amén.
Porque esto tiene que ir juntos. La palabra y la oración, porque cuando yo escucho a Dios hablándome a través de su palabra, entonces también yo le tengo que hablar a Él. Y de la única manera de poder hablarle a Dios es a través de la oración. El único medio que Él nos dejó es la oración. Por eso es que Él nos dice, y Él enseña a sus discípulos, cuando oren, digan así de esta manera: Padre nuestro. Desde acá, el hombre que no le gusta que lo maten, tiene que sujetarse a Él. Aleluya. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y si es papá nuestro, si es padre nuestro, entonces nosotros somos sus hijos y estamos obligados a obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque Él está más alto que nosotros. Porque le dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene la oración y la adoración. Santificado sea tu nombre. Dios quiere que le busquemos, hermano. Amén. No podemos ser cristianos nada más de cartera. Aleluya. Amén. No podemos ser cristianos. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que buscarle a Él. Una persona que ora, hermano, el diablo no lo mueve. Una persona que busca de Dios, el diablo le tiembla. ¿Por qué? Porque esa persona anda presencia de Dios a través de la oración. Vuelvo a decir, a este hombre, Daniel, lo meten en el foso donde estaban los leones hambrientos y llegó a ese lugar y nada le hicieron. Amén, hermano. Aquellas otras personas, porque si eran amigos de Daniel, esos otros hebreos que menciona la Biblia, si eran amigos de Daniel, también habían aprendido algo de él. Y yo considero que eso que habían aprendido era la oración. Porque recuérdese que cuando se firmaron los edictos, Daniel le dice: hay que orar, vamos a pedir respuesta. Era la oración. Lo que movía a estos hombres, lo que les dio el valor de enfrentarse al mismo rey, fue la oración, la comunión y la seguridad que tenían con Dios. Amén. Si dejamos de orar, fácilmente soltamos la barca. Si dejamos de orar, fácilmente nos rendimos. Si dejamos de orar, fácilmente dejamos de creer también, porque no nos estamos alimentando, platicando con nuestro Dios a través de la oración. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Aquellos 3 hebreos, su destino era aquel horno que habían calentado, dice, aún más de lo acostumbrado. Amén. Amén, hermanos. Y ellos le dijeron al rey: no te vamos a obedecer en esto que has hecho, porque hemos entendido que al único que debemos de orar es a Dios. Amén, amén. Al único. No es que la imagen mía puede ser tuya, pero que eso no oye. Amén. Amén. No es Dios. Le hiciste pies, pero no camina. Ojos tiene, pero no está viendo. No podemos adorar algo que no es Dios. Y le dijeron, y el rey le dice: ¿saben que puedo ordenar que los maten? Dios, el Dios que creemos y al Dios que adoramos nosotros, Él es capaz y es poderoso para librarnos aún del fuego. Y si no lo hacen, no importa, nos vamos con Él. Esa es la seguridad que da la oración, el hablar con el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Cuando somos personas de oración, nos mantendremos firmes ante cualquier noticia. Aleluya. No nos estaremos comiendo la uña. Bueno, ¿qué va a pasar? Y que ya dijeron: más ese Trump, que es malo ese hombre. No, hombre, hermano, el cristiano está confiado en Cristo. Aleluya. Está confiado en Cristo. Cualquier líder mundial puede decir cualquier cosa. Dios es el que tiene la última palabra y yo me estoy comunicando con Él, no con el presidente. Es con Dios que estoy hablando y con Él, hermanos, y de Él nosotros dependemos. Dios nos ha guardado hasta este momento. Dios nos ha bendecido hasta este momento. Sigamos confiando en Él, sigamos buscándolo a Él, que Dios es poderoso para preservar nuestra vida, para ayudarnos en este país. Dios es poderoso para hacerlo. Gloria al Señor. Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. La oración puede cambiar cualquier decisión, cualquier decreto. Amén, hermano. La oración tiene poder para ayudarnos y fortalecernos, para darnos seguridad aún en el momento de nuestra muerte.
mantener esa seguridad en quien nosotros hemos creído. La oración. Amén. La oración. Esto es importante. Nunca olvidemos que la oración tiene poder. Practiquemos. Amén. Amén, hermano. Practiquemos. Si hemos dejado la oración, ¿por qué no venir al Señor del mundo y decirle: Señor, me he apartado de ti, me he olvidado de ti? Hermano, la persona que no ora está caída. Aleluya. Hay que ser honesto. Aleluya. Está divorciado del Señor. Necesita venir y reconciliarse con el Señor. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando usted deja de hablar con alguien por algún motivo? Dice: estamos peleados, ¿verdad? No, ahorita no, nosotros no nos hablamos. Es que no me habla, yo por eso no le quiero hablar. Porque hay, en cierta manera, hay un motivo, hay un disgusto, ¿sí o no? La pregunta es: ¿qué nos ha hecho Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios? Para poder estar enojados con Él. Y decir: no, yo no le hablo, Él sabe que soy su hijo, me va a dar lo que quiero. No, yo me hace. Aleluya. Tenemos que clamarle a Él. Acerquémonos de nuevo y digámosle: Señor, aquí estoy de nuevo. He sido rebelde, Señor. Me he apartado de usted. Pero yo quiero comenzar de nuevo hoy. Porque mientras estamos con vida nunca estamos. Mientras tenemos la vida, tenemos la oportunidad de acercarnos al Rey. De decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero nuevamente tener esa comunión con usted. Quiero orar a usted. Amén. Por eso siempre hemos dicho, hermano, no es posible que digamos que no tenemos palabras para orar. Hermanos, si afuera, hermanos, somos unas cotorras hablando. Si afuera nadie nos para hablando, hermano, ¿cómo con Dios no vamos a platicar? Él es nuestro Dios, el que conoce toda nuestra vida. Acercarnos delante de Él, decirle: Señor, aquí estamos, gloria a su nombre, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Si afuera nos gusta hablar bastante, ¿por qué no venir delante del Señor? Él tiene todo el tiempo para escuchar. Él tiene todo el tiempo para oírnos. Decirle: Señor, esto y esto está pasando. Pongo esto y esto en tus manos. Estas son las decisiones que he tomado. Esto es lo que yo quiero hacer. Guíeme usted. Dios puede hacerlo, hermano. No podemos tratarnos de hacernos Dios nosotros. Caeríamos en idolatría. Amén. Dejemos que Dios gobierne nuestras vidas. Y de la única manera es orando. Amén. Pidiéndole a Él la guianza. Dios tiene muchas maneras para hablarnos. Amén, hermano. Aleluya. Dios tiene muchas maneras para hablar. Si Dios le enseñó a aquel hombre que a través de una mula podía hablarle, Dios tiene muchas maneras de hablarnos a nosotros. Dios puede hacerlo. Amén. Así que si oramos a Él, Dios, tarde o temprano, Dios va a dar la respuesta que nosotros estamos necesitando. Porque Él ha dicho: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Esta es la promesa de Él. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor.